Bien, nada, listo, ahora sí, ahora es oficial que está grabando. Eh, Nada, bueno, esta presentación viene por un par de proyectos de traducción. Bueno, el término más amplio es localización de documentos, de documentación de proyectos de Python científico, del stack de Python científico. La presentación inicialmente, y puede ser que se incorpore en cualquier momento, eh, la ha preparado María Ángela Petrizo. María Ángela realmente, bueno, ha tenido una participación mucho más activa de la que he tenido yo en el proyecto, así que realmente lo ideal era que ella hiciera la presentación, pero bueno, ahora está atendiendo una eventualidad. Claro, el proyecto. Bien, entonces, ¿en qué consistió todo esto? Hay un tema inicial que, bueno, hago una pequeña introducción. Es que en el área de Python científico, en el área de programación científica, hay veces que da como la impresión de que no hace falta, en teoría, traducir los documentos, porque a todo el mundo le dicen, no, pues tú tienes que saber inglés, digamos, te desenvuelves en inglés y aprendes inglés y lo manejas en inglés, pero la experiencia nos ha indicado que hay mucha gente, mucha gente en Latinoamérica que realmente no se siente nada cómoda con el inglés y que el idioma termina siendo una barrera para participar o para utilizar las herramientas. Entonces, nada, nosotros nos propusimos este proyecto de traducir de forma colaborativa la documentación. De hecho, esta presentación es realmente muy importante porque nuestro interés es incorporar de forma amplia cualquier persona que quiera ayudar, porque cada vez que se hace una traducción es una fotografía del proyecto. Y desde que nosotros hicimos la traducción de Scikit-Learn, ya han habido varias versiones nuevas de Scikit-Learn. Entonces, mantener actualizada la documentación es un trabajo importante. Entonces, eso no puede hacerse sino de la misma forma en que se lleva el mismo proyecto Scikit-Learn, la traducción, la localización de los recursos relacionados con Scikit-Learn también tiene que hacerse de forma colaborativa. Entonces, cuando nosotros hablamos de trabajo colaborativo, entonces, bueno, incluso en los proyectos de código no abierto, el trabajo colaborativo es fundamental. Si ustedes incluso se recuerdan la razón por la que Linus Torvalds empezó a desarrollar Git, era porque digamos, él para su trabajo cotidiano de desarrollo del kernel de Linux, no había para entonces ningún sistema de control de versiones que le satisfaciera. El mismo, cosas que habían como Subversion o CBF no satisfacían ni de cerca las necesidades del proyecto. Entonces, yo lo que quiero reflexionar acá es que en el software, incluso en el software que es completamente cerrado, o sea, corporativo, digamos, que tú pones equipos de buena cantidad de personas a programar, necesitas herramientas de trabajo en colaboración. Entonces, pero bueno, requiere el trabajo colaborativo, voluntad, perseverancia, como dice allí, y que haya fomento de prácticas en los proyectos. Los que han empezado a trabajar con Git en general, saben, por ejemplo, que hay varios tipos Git Algo Flow, porque la forma en que, no es solamente que está el sistema de control de versiones, sino la forma en que uno se organiza para poder realizar los commits y llevar
el trabajo colaborativo necesita mucho de logística, mucho de ponerse de acuerdo, que a eso se refiere las prácticas. Entonces hay herramientas que lo apoyan y también tiene que ver con la experiencia. Es decir, cuando alguien dice, bueno, ya no utilizamos Git Flow, sino GitHub Flow o GitLab Flow o cualquier estrategia de estas de utilizar sistema de control de versiones, está respondiendo a la experiencia de las personas que han participado en los proyectos. Entonces, esta experiencia es fundamental. Bien, hay algunos conceptos claves en relación a la internacionalización. O sea, cuando uno habla de traducción, el término técnico que abarca esto tiene que ver con eso, con ciertos estándares que uno está implementando. Entonces, en este caso, si ustedes ven en la presentación, en la portada, justamente estamos hablando de localización. Entonces, hay que manejar y que llevar este tipo de conceptos. Bueno, aquí simplemente que lo que estamos buscando es como cuando dicen la localización de un determinado software a inglés, español, etcétera. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, cambiar puntos, o sea, caracteres que aparecen o cadenas de caracteres que aparecen en una interfaz solamente o cambiar estándares de el uso de fechas, por ejemplo, de formatos de fecha, al tema de localización, que en este caso tiene que ver más con la traducción. Entonces, nosotros acá pues estamos haciendo una localización de la documentación de Scikit-Learn y bueno, que está basado, bueno, en los estándares. Esto es importante porque vamos a ver técnicamente lo que se genera cuando uno habla de los artefactos, digamos, que uno va precisamente a traducir, tiene que ver con cuáles elementos vamos a trabajar en el momento de convertir un software de una cosa a otra. Bien, entonces, dentro de todo lo que hay alrededor de contenidos de información o de productos que se generan, entonces uno en particular es la documentación. Fíjense que es distinto a, como decía yo, si yo tengo una interfaz gráfica, traducir las cadenas, ojo que el mecanismo fundamentalmente es el mismo, técnicamente va a haber una capa del software que va a decir tales cadenas de caracteres que aparecen en la interfaz van a tomar, dependiendo si yo he configurado, yo quiero trabajar el software con un determinado idioma, entonces él va a tomar de algún sitio los equivalentes. Por ejemplo, si aquí decía help en inglés, entonces va a ir a algún sitio a buscar la cadena equivalente que va a decir ayuda o hilfe o cualquier palabra que sea equivalente. Entonces, bueno, nosotros, bueno, esto es una iniciativa de un equipo, ¿cuánto? Es un equipo, podríamos decirlo, relativamente informal, porque no estamos constituidos como empresa, pero que hemos trabajado en desarrollo de varios proyectos de código abierto. Pero también es muy importante decirlo, una parte importante de Quant ha participado directamente en iniciativas de Open Science Lab. Y ya, entonces, bueno, nosotros como equipo trabajamos más hacia el lado de ciencia de datos, pero definitivamente sí que nos interesa mucho la colaboración y que sí que somos completamente afines a las iniciativas de ciencia abierta que lleva Open Science Lab. Entonces, bueno, yo aquí me adelanté en la presentación, pero ¿por qué se traduce la documentación? Porque ciertamente hay muchas personas que lo necesitan, ni más ni menos. Ese es el tema, este es el tema con la documentación, es decir, hay una barrera de entrada
al uso de ciertas aplicaciones, de tener idea de cómo se utilizan las aplicaciones. Yo considero en particular que cuando uno tiene la ayuda de estas grandes aplicaciones, en especial los tutoriales, son las partes de la documentación más clave, o sea, es la parte clave, porque es la que nos va a permitir eso, al saber cómo utilizar la herramienta, pero luego hay un montón de detalles técnicos que están en la documentación que también hace falta tenerlo. Entonces, cuando uno habla de documentación, la documentación, pues, no es solamente ni el AVE de usuario ni la documentación técnica. Digamos, los blogs, por ejemplo, los artículos en distintos blogs que aparecen de tutoriales de uso de las herramientas son también clave, parte, digamos, consustancial de toda la documentación. Entonces, fíjense que aquí vamos enlazando todo, porque somos un equipo que nos interesa la ciencia de datos, nos interesa el código abierto y queremos aportar positivamente en las comunidades de código abierto, de software libre. Entonces estuvimos buscando entre distintos proyectos posibles donde podíamos colaborar. También hay un tema que por la forma en que se han desarrollado los proyectos, no están preparados todos los proyectos para que uno intervenga, porque esto de agarrar la parte de la documentación, porque mucha de la documentación incluso está dentro del código, uno meterse en ese flujo, en algunos proyectos lo ven como una intromisión. Por ejemplo, nosotros uno de los primeros paquetes que buscamos para hacer la traducción fue Pandas. Y en Pandas nos dijeron como que no queremos que vengan aquí a enredar las cosas porque nosotros ya tenemos mucho trabajo y no queremos perder tiempo estar verificando, o sea, estamos revisando lo que ustedes hacen. Ojo, cualquier persona hacer código abierto lo puede hacer. Lo que pasa es que nosotros también lo estamos haciendo con un cierto aval de la Python Software Foundation y a la Python Software Foundation le interesaba que el propio equipo de desarrollo de Pandas diera el visto bueno. Entonces, Pandas no lo hizo, pero Scikit-Learn sí lo hizo. Bueno, ahora, el punto de la documentación. O sea, yo lo que estaba justificando ahora era cómo nosotros llegamos justo a Scikit-Learn. Pero cuando nosotros decimos la documentación de Scikit-Learn, ¿para qué sirve? Entonces, bueno, yo pondría como el que aparece el segundo punto aquí como el primero, bueno, que el idioma es un limitante importante para generar esas capacidades y luego esas capacidades, una vez que yo, por ejemplo, tengo un tutorial y empiezo a utilizar en la práctica de las herramientas, pues empiezo a generar destrezas. Y en esta documentación donde están los tutoriales, donde está la información de los APIs y todo lo demás, pues constituye una parte fundamental de los proyectos de software. O sea, hay infinidad de memes que hablan sobre la importancia de la documentación. Entonces, todo el mismo proceso de elaborar la documentación inicial, sistematizarla y traducirla, pues es un importante espacio de trabajo colaborativo. De hecho, no se puede hacer, yo diría que no se puede hacer de otra manera. O sea, este es el tipo de proyectos que como una iniciativa individual sobrepasa a cualquiera. O sea, por una cuenta así rápida, el número de palabras que se tuvieron que traducir en el caso de Scikit-Learn era alrededor de, bueno, yo sé que eran varias cientos de miles, ahora no me recuerdo, pero más de 300.000 seguro. Entonces, de nuevo, ¿por qué hacerlo? Por todas las razones que ya hemos dicho, nos interesa código abierto, nos interesa colaborar con algo tangible a las comunidades, devolver todo lo que uno ha recibido con tantos proyectos increíbles. ¿Para quienes los hacemos? Pues nosotros somos latinoamericanos, tenemos personas en Latinoamérica que en unos espacios u otros nos han manifestado que no hay traducción en español.
no, sí, no hay documentos en español para introducirse en ciertas áreas. Entonces, el cómo hacerlo, pues de forma colaborativa, pero ese colaborativo ya vamos a ver que tiene muchos detallitos. Y cuándo hacerlo también es bien importante porque eso tiene que ir con el ritmo del desarrollo de los proyectos. Es decir, o sea, los proyectos que van a recibir a alguien que, digamos, que participe en la documentación, tienen que tener un cierto nivel de madurez. No solamente para generar su propia documentación, sino incluso para aceptar proyectos en paralelo de otras personas que quieran participar, porque muy probablemente el momento de Pandas era un momento tal que tenían un volumen de trabajo y unas obligaciones que veían proyectos de localización como algo que realmente escapaba de su alcance. Entonces, ¿cuáles tecnologías nosotros utilizamos en el proyecto? Número uno, la herramienta fundamental de colaboración es Git para código. Fíjense que bueno, una de las cosas que ocurrió fue que antes de iniciar nosotros el proyecto de localización de Scikit-Learn, yo tuve una conversación con Humitos que tenía, bueno, él era argentino, que él, por la experiencia que él tiene, que él tuvo por un tiempo en la traducción de la documentación de Python. Ustedes han visto que la documentación de Python general en español está completamente actualizada. Si ustedes entran a la página de documentación de Python, Python 3.10.4, no sé cuál es la versión actual, van a ver que si no es exactamente esa versión, hay una versión muy, muy cercana en español que está completa. Y hay un grupo muy activo. Ellos, por ejemplo, la herramienta fundamental es Git. Ellos toman los materiales de documentación y se organizan desde Git y lo hacen. El loguito que aparece ahí en el medio, que no aparece ninguna palabra, fue una herramienta que resultó bien importante para nosotros, que es Crowdin. O sea, Crowdin es como una alternativa también a otra herramienta que está por allí, es Transifex, pero realmente nos agradó mucho más la interfaz de Crowdin, la forma en que se integra con Git, y entonces Crowdin fue la herramienta donde nosotros llegamos, porque, bueno, es la herramienta, simplemente el logo ese que está en el centro, luego lo vamos a mencionar más adelante, es Crowdin. Hay HTML, ¿por qué? Porque la documentación que más nos interesaba a nosotros generar era en versión HTML. Entonces siempre hay algunos detallitos de CSS y algunos ajustes aquí y allá que teníamos que retocar. Luego ya vamos a conversar más de eso. Y en los logos que tenemos en la parte inferior es, bueno, Sphinx Doc, que es el que está en el ojo, el logotipo del ojo. Sphinx es casi el estándar de facto como herramienta de documentación en Python y que también tiene facilidades para otros lenguajes de programación. Hay otros lenguajes que no son en Python que también utilizan Sphinx. Me parece que hay una tendencia está bajando el uso de Sphinx por el hecho de que Sphinx se basa principalmente en texto reestructurado y no es, sí, como una tecnología que haya agarrado fuerza últimamente. De hecho, de eso podemos conversar. El logo inferior del centro, nosotros nos comunicamos todo el tema de asignación de tareas y sobre todo discutir porque en una traducción, pues, cómo yo traduzco tal cosa. Aunque en Crowdin hay unos chats, hay ciertas cosas que de cierto nivel de conversación que mejor lo llevamos por Telegram. También el grupo, por ejemplo, la traducción de Python en español, de la documentación de Python en lenguaje de programación a español, también hay un grupo en Telegram. O sea, Telegram
ha demostrado ser una herramienta de comunicación muy buena. Y otra bien interesante es DeepL, porque es el traductor automático. ¿Por qué? Porque DeepL tiene un API que permite una cierta cantidad de palabras. Bueno, nosotros al final, aunque hay una parte automática que podías llamar al API, tenías un cierto límite antes de que te empezaran a cobrar, igual lo utilizamos un montón en el día a día para resolver ciertas dudas. O sea, DeepL es muy buen traductor automático y realmente ahorra mucho tiempo. Uno tiene que tener el criterio, sobre todo al ser nativo de habla hispana, y en nuestro equipo de traductores también había un par de lingüistas, para saber qué era lo que más convenía, pero definitivamente sí que ahorra un montón de tiempo lo fundamental. Entonces, ¿cuál fue nuestra metodología? La metodología general. Cuando yo me refería al momento en que se hacía la traducción. Entonces, lo primero era seleccionar la versión estable de un documento que íbamos a traducir. ¿Por qué? Porque no puedes empezar a abordar un trabajo, bueno, titánico, yo llamaría, como es la traducción de Scikit-Learn o casi cualquier proyecto de los principales de Python científico, para una versión que no sea como estable, que vaya a cambiar a corto plazo. Para entonces, si mal no recuerdo, estábamos como en la versión 0.24.2. Ahora ya Scikit-Learn está en 1 punto algo, etcétera. Y la verdad es que, de nuevo, esta presentación tiene la finalidad de invitarlos a incorporarse a mantener la documentación. La otra muy importante era tener un glosario básico, porque iban a ver, estuvimos en este caso 8 personas traduciendo y no queríamos que cada quien a su estilo o a su parecer, montones de palabras de matrices, vectores, grados de libertad, de los bayesianos, no sé, cada quien empezar a utilizar arreglos en lugar de vectores y cosas por el estilo. Entonces era ponernos de acuerdo en la terminología técnica básica del área en la que íbamos a trabajar. Para eso se construyó un glosario y se dedicó una buena cantidad de tiempo antes de empezar a hacer el glosario. Luego, hacer justo un fork del proyecto de esa versión estable en un repositorio. Casi todos estos proyectos están en GitHub, entonces hizo el fork en GitHub. Se depuró el repositorio porque a nosotros nos interesaba a ver, se depuró de cierta forma, pero hay que tomar en cuenta que hay una parte de la documentación del API que también igual está en el código. O sea que nosotros al final utilizamos todo el proyecto. Lo que pasa es que de donde realmente el grueso de la traducción, que era la parte como más descriptiva del proyecto, si era exclusivamente la carpeta .doc. Esta parte de la conversión de archivos .rct a .po, eso justamente hay un esquemita que está en la próxima lámina, vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que se hace? La documentación de Scikit-Learn está hecha en Sphinx. Es más, voy a entrar al repositorio para que vean, para estar todos en la misma línea. Si entro en GitHub, Scikit-Learn, no tiene que poner la barra. Bueno, espero que... Bueno, por ejemplo, estoy en GitHub, en el repositorio. Claro, esto está en desarrollo, entonces yo tendría que haber buscado precisamente el tag de la versión que a mí me interesaba. Por ejemplo, en nuestro caso, fíjense que fue la 0.24.2, fue justo la última versión antes de que saliera la 1.0. Entonces esta fue justo la traducción, la versión que nosotros sacamos, el release con el que trabajamos. Entonces nosotros nos veníamos al tag 0.24.2
la última versión, esto fue a lo que le hicimos fork en Scikit, perdón, en el repositorio propio de Quanta. Pero nos interesó principalmente el doc. ¿Por qué? Porque el doc es donde están en texto reestructurado digamos, el formato de la traducción. De hecho, aquí aparece una dirección. Cuando ustedes van como a la página principal de Scikit-Learn, ustedes van a llegar a esta página que está aquí. Bueno, fíjense que aquí justo aparece que ahora actualmente está en la 1.1. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay un plugin, bueno, aquí no me quiero adelantar tanto, pero hay un plugin de Sphinx. Solamente aclarar esto. Que es la carpeta doc en GitHub de Scikit-Learn, vemos que tiene, bueno, todos los de texto están en .rct, está hecho en texto reestructurado. Conf.py, digamos, los que han trabajado con Sphinx, saben que es el archivo de Python donde está la configuración del documento, digamos, de cómo se genera para los distintos, ya sea HTML, PDF, etcétera, las distintas, no sé, formatos de salida que tiene la documentación. Aquí se especifican la configuración, por ejemplo, qué estilos voy a utilizar, qué voy a poner yo en los encabezados y en el pie de página, etcétera. Entonces, lo que hace este plugin de Fin que utilizamos, de nuevo, fue entrar tanto en todos los RCT que están acá, como en todos los enlaces que hay en esta misma documentación que entran en las cadenas de documentación del propio código fuente, y todos los elementos de texto que por la estructura semántica se deben traducir, precisamente se toman de texto en texto reestructurado y se convierten primero a una versión de archivos que se llama .pot, y que luego se convierte a una versión que se llama los .po, que cualquiera que haya hecho traducción de interfaces saben que esos son los archivos donde tienen las equivalencias de si yo tengo un idioma base, por ejemplo en inglés, y yo tengo que introducirle manualmente o automáticamente la cadena correspondiente a un idioma alternativo. Entonces, en eso consiste la conversión de los archivos de RCT a .po. Una vez que yo tengo los .po, es que me puedo ir a configurar desde GitHub, o sea, tengo que tener o el proyecto en un repositorio en GitHub e irme a Crowdin y configurar la estructura para que Crowdin identifique, vea todas esas cadenas traducibles para poder empezar a trabajar. Bueno, yo no tomé el tiempo de explicarlo, pero Crowdin es precisamente una herramienta diseñada para hacer traducción colaborativa en línea. Sobre todo hay un proyecto de documentación, hay un conjunto, bueno, lo mejor es mostrar Crowdin acá mismo. Esto. Tal cual. Localization Management for Agile Teams. Espero tener. Aquí estoy con mi cuenta, por ejemplo. Estoy como mapólogo. Entonces, give me login. Entonces, entre mis proyectos está Scikit-Learn. Y entonces, por ejemplo, aquí teníamos la traducción al español, justamente. Entonces, ¿qué es lo que permite Crowdin? Bueno, aquí están todas las cadenas que se tenían. A esto es lo que se refería la documentación de que yo tenía que separar lo que estaba en el doc. No tanto en el repositorio, sino porque son todos estos archivos .po
son los que equivalen, en algunos casos equivalen al archivo completo en .rct, pero realmente tienes un conjunto de cadenas de documentación que decía, bueno, en inglés era tanto, ahora en español debe tener tal valor. Entonces, lo que Crowdin favorece es que yo tengo un proyecto, que tengo N colaboradores y yo puedo asignar, decir, tales y tales y tales archivos los toma tal persona. O tales y tales y tales archivos están disponibles para traducir. Entonces, cualquier colaborador elige dónde trabajar y entonces entra a la interfaz, que es bastante amigable, incluso tiene una parte con algunas traducciones automáticas de ayuda, etcétera, y trabaja allí. Entonces, ese es el crowding. Entonces, en función del número de palabras que está en los archivos .po, se hace un estimado del tiempo que le toma a las personas. O sea, algo que realmente es muy favorable en crowding para proyectos de traducción masiva es el poder balancear la carga. Es decir, cada persona tiene alrededor de tantas, no sé, miles de palabras por semana, y entonces podemos trabajar, que es el punto 8, asignación de revisión semanal de lotes de sentencias a traducir. Entonces, algo que también tiene Crowdin es que tiene una fase de que después de que se ha traducido, otra persona tiene que leerlo para realizar la traducción. Entonces, se realiza la traducción y hay un proceso de conversión inversa o sea, fíjense que tenemos unos PO que indican la traducción de inglés a español, ahora tengo unos PO ya traducidos y tengo que hacer todo el proceso inverso. Tengo que convertir estos PO a RCT y generar las páginas, en este caso HTML. Entonces, en Things hay un plugin que es el Things-IntL, que es Internationalization, que es el que facilita, ojo, esos comandos ya existen, pero que facilita a través de un conjunto de comandos tomar los RFT, convertirlos a POT, cómputo o con otras herramientas generar los POT, entonces de la parte de los traductores, y luego de regreso, se generan con los POT traducidos, se unen junto con el texto del RFT, pero esto es algo que ocurre de forma transparente y se vuelve a formar toda la traducción. Entonces, un proyecto de traducción normalmente, bueno, es bien complejo porque yo tengo que manejar el repositorio, tengo que llevar cuenta de qué parte se traduce automáticamente, qué parte se asigna a cada una de las personas del equipo, qué parte se integra, porque fíjense que si yo tengo un gran proyecto de desarrollo de software que me está generando varias versiones, yo también voy a tener, de la misma manera en que tengo varios tags en GitHub para las versiones del software, también tengo que tener varios tags para las versiones de la documentación. Y tengo quien se encargue de poner los archivos en línea, de hacer la última revisión, etc. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Como yo le mostré, o sea, ya hay este es el sitio, pero bueno, este es el sitio donde se hizo la traducción, pero el enlace es este que aparece acá. Quiero ir para acá, no me quiero salir de la presentación. Entonces, el resultado fue este. Fíjense, bueno, ¿qué era algo que realmente nosotros queríamos hacer? Que no porque fuese una traducción, la interfaz fuese menos vistosa. O sea, es exactamente los mismos estilos con toda la parafernalia que estaba en la traducción en inglés. Todas las cadenas de todos lados ya estaban, digamos, todos los puntos están traducidos, incluso temas que muchos sitios no traducen, que el API, por ejemplo, estos son todos y cada una de las funciones internas
en Scikit-Learn, entonces está en la documentación de los parámetros, etc. Como se indica aquí en la presentación, fueron más de 500.000 palabras, 9 personas a lo largo de 6 meses coordinando este proyecto, etc. Realmente fue un esfuerzo muy, muy importante. La versión traducida es la 0.24.2, que fue justo la anterior, antes de que sacaran la versión 1. Y el espacio, digamos, que hay entre alcanzar a la versión 1.1 actual no es muy grande. O sea, realmente podríamos tener una traducción en español actualizada a la 1.1 con un esfuerzo relativamente poco. Y también se utilizó la misma experiencia de la traducción que se hizo con Scikit-Learn para realizar un proyecto de traducción de la biblioteca Matplotlib. Entonces se utilizó básicamente el mismo esquema, pero en este caso, en lugar de trabajar 9 personas, trabajaron 2 personas súper concentrados. Claro, como eran solamente 2 personas, no se alcanzó a hacer el 100%, pero realmente lo más importante ya está todo traducido, porque lo que faltaban era la parte de los API, etc. También es un proyecto alrededor de 6 meses y se tradujeron todas las partes de documentación, tutoriales, lo fundamental, todo está traducido, más de 300.000 palabras. Entonces, bueno, hay un montón de experiencia, hay un montón de detalles en relación con el Git. Hay una posibilidad, por ejemplo, que a futuro, que no haya que traducir un volumen tan grande de palabras, sino solamente las versiones, por llamarlo así, las diferencias entre una versión y otra, se haga directamente desde Git, GitHub, la herramienta que haga falta. Y bueno, para ese esfuerzo realmente necesitamos la ayuda y la colaboración de todo el equipo. Entonces, ponte en contacto con nosotras, y yo siempre lo digo también, porque realmente la gran mayoría de las personas que trabajaron en esto fueron mujeres que son del equipo Quant, y la verdad es que nos parece una buena forma de invitarlos. Entonces, el correo del equipo Quant es hola@quant.com, o pueden buscar los proyectos, tanto la traducción de Matplotlib o Scikit en Crowdin. Pueden utilizar la base de lo que hemos hecho para traducir a otros idiomas. Por ejemplo, ya está como la infraestructura de dónde están las cadenas de documentación que se extrajeron para español, y se pueden tomar como base para arrancar la traducción en inglés, en portugués, por ejemplo. Entonces, y bueno, y ya tienen la experiencia, digamos, de todo lo que nosotros podamos colaborar. Entonces, bueno, eso es todo. Y bueno, me gustaría saber si hay algunas preguntas, comentarios, etcétera. Muchas gracias por la presentación, estaba bastante interesante. Tengo una preguntita. ¿El glosario que has comentado está público? Creo que sí, pero a ver, yo no sé aquí cómo abrir Yo sé que una parte del glosario uno la incorpora al mismo, o sea, porque uno va construyendo un glosario también a lo largo de la traducción, pero creo que eso realmente lo puede responder María Ángela, porque nosotros los construimos. Si no está público, lo podemos poner público, pero era algo que utilizamos todo el tiempo. Y para construirlo realmente, bueno, eso, buscamos como el tema básico era estadística multivariante, que es la base del Machine Learning. Entonces, nosotros habíamos tomado varios glosarios que habían de experiencias en España, en varios sitios. Y sí, yo considero que es un recurso bueno, de que si no está, o sea, yo sé que hay un glosario que se genera mientras uno va traduciendo acá en Crowdin, y puede ser que esté en el mismo repositorio, pero no quiero ponerme como ahora a buscarlo, porque yo realmente... A ver, por ejemplo, aquí no, esto no está en los guidelines.
Si no está traducido, es cuestión de que nosotros lo compartamos. Pero si realmente la que sabe dónde está es María Ángela. Si no está disponible, yo lo podemos traducir, lo podemos compartir en estos días. Pero sí, la verdad. Súper. Pregunto eso porque hemos estado también traduciendo materiales de software carpentry y ellos tienen su glosario y bien interesantes y bien. Claro que no trata todas las situaciones, pero da una idea bastante general de los principales casos. Bueno, yo participé cuando arrancaron, de hecho, yo ayudé en Software Carpentry cuando trabajaron la primera versión de la guía de Git. Y claro, ellos tienen una estructura distinta, etcétera, pero mucho de la metodología de la traducción, yo la comenté dentro digamos, de lo que se hizo en Carpentries, yo la tomé para estos proyectos, o sea, se la mostré a los del equipo y discutimos qué nos convenía utilizar, qué no, etcétera. Y uno de esos era el tema del glosario. Entonces, sí hay como una afinidad bien importante entre cómo funcionan las traducciones en un proyecto u otro. No sé si, este, no sé, Diana o no sé quiénes están allí, tienen algún comentario adicional o algo, alguna pregunta. Bueno, a ver, no, yo creo que con esto ya podemos dar por concluida la presentación. No sé si no hay otro comentario. Realmente, bueno, agradezco muchísimo a todo el equipo de OpenSLab por la oportunidad. Yo sé que independientemente de las personas que estén en este momento en los distintos, digamos, espacios de OpenSLab, esto digamos, vamos a publicar el video, lo vamos a poner en YouTube, etcétera. Entonces, está bien bueno y nada, y los invito a colaborar porque sí que nos interesa mucho, mucho, mucho tanto terminar Matplotlib como actualizar la documentación de Scikit-Learn a la última versión. Entonces, bueno, si no hay otro comentario, bueno, yo voy parando la grabación y nada, dentro de 2 semanas tenemos el próximo PyCafé de OpenScience. Entonces, cualquiera que vea el video, también por los canales de OpenScience, en Discord, etcétera, que quiera colaborar, el tema fundamental es el Python científico, pero cualquier tema relacionado nos cae súper bien y bueno, y obviamente ciencia abierta. Entonces, bueno, nos vemos entre 2 semanas. Súper, muchísimas gracias.